¿Te pasa de que no aprendes rápido de como otros lo hacen? ¿Sientes de que puedes aumentar la velocidad de tu aprendizaje? O incluso más importante aún, ¿quieres aprender un montón en poco tiempo? Esta es una de las cosas que me hubieran gustado que me enseñaran en su momento. De hecho, esta metodología se puede aplicar a todo lo que sea que estés estudiando, ya sea conocimientos técnicos, a un idioma o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Por ello, en este video te vendré a hablar de cómo aprender más rápido, utilizando principalmente dos conceptos del aprendizaje que van a mejorar enormemente tu velocidad de aprender. Y también en este video te hablaré acerca de herramientas cuales te van a facilitar el aprender a mucha mayor velocidad. Junto a eso te daré un punto al final del video que no es un concepto del aprendizaje, pero sin embargo créeme que es una cosa que marca la diferencia al momento de aprender rápido. Así que sin más preámbulo, comencemos. Para empezar te contaré mi contexto personal acerca de esto y por qué conocí esta metodología y estos conceptos del aprendizaje. Y esto se debe a que recientemente me vi obligado a mejorar mi idioma rápidamente. Y como todo, el tema de repasar y estudiar es una cosa bastante importante. Que claro, para mí esto era algo distante, ya que en mi etapa estudiantil, valga la redundancia, no me vi ciertamente obligado a estudiar para poder pasar las notas y todo lo demás. Pero con este caso del idioma ya me vi obligado a estudiar si quería verdaderamente mejorar el idioma. Y todavía no paso del verbo to be. Y bueno, en mi camino con esto probé todo tipo de cosas, explicaciones, textos y demás, y la verdad que no conseguí gran resultado con ellos. Una gran parte de mi avance en el idioma ha sido gracias a esta metodología que te voy a compartir. Pero antes, ¿por qué el método tradicional falla? Bueno, considerando que la mayoría simplemente lee y repite sin siquiera recordar de manera activa, y junto a eso de que es muy común de que la gente al momento de estar repasando tiene acceso completo al material todo momento, y ese tipo de cuestiones nos da el siguiente resultado. Joder, hermano, esto es súper útil, jamás lo voy a olvidar. Al otro día, ¿pero qué mierda leí ayer? El aprendizaje pasivo solo te da la ilusión de conocimiento, pero es simplemente información fugaz en tu cabeza. Para aprender algo tienes que hacerlo de manera activa y aprenderás mucho más si te fuerzas a recordar lo que estás estudiando. Y que llegados a este punto, ahora sí pasaré a nombrarte los dos conceptos del aprendizaje que van a mejorar enormemente tu capacidad de aprender y que, dicho sea de paso, son avaladas por la ciencia. Así que de la primera de la cual te voy a hablar es Active Recall. O por si alguien lo quiere en español, sería que una llamada activa o algo así por el estilo. Bueno, esto consiste simplemente en preguntarte a ti mismo qué es lo que estás aprendiendo y qué es lo que estás estudiando. Y la verdad que no tiene absolutamente ninguna dificultad realmente, ¿para qué mentir? Para que entiendas de mejor manera este concepto, te daré dos ejemplos con los cuales vas a poder entender de mejor manera cómo se utiliza este concepto para aprender. Primero, imagina que lees cualquier texto de cualquier libro o lo que sea. Llegas a una parte relevante, la lees y la tienes más o menos en la cabeza. Con la metodología común, la mayoría de las personas simplemente leería esta idea hasta que más o menos la tenga acentuada en su cabeza. Pero aplicando Active Recall, lo que harías es simplemente cerrar ese libro o directamente quitarlo de tu vista y preguntarte a ti mismo qué es lo que acabas de leer, en qué consiste, o incluso que lo expliques con tus mismas palabras, que esto por cierto es súper útil. Segundo ejemplo, imagina que estás adquiriendo vocabulario de un idioma al cual estás aprendiendo. Suponiendo que tienes una lista de frases y palabras con sus respectivas traducciones, lo más común y lo que ciertamente te han enseñado toda tu vida es que las vuelvas a leer hasta que las vengas a cantar, o ya sea entre comillas recordarlas. Pero siguiendo el tratamiento de Active Recall, las preguntas que deberías hacerte es ¿qué significa esto? ¿Cómo se dice esto en determinado idioma? ¿O qué significado tiene esta expresión coloquial? Creo que con estos ejemplos te das a la idea de este concepto. El propósito resumidamente es llevarte a una pequeña batalla mental en la que te estés esforzando a que recuerdes qué fue lo que estudiaste y no simplemente tenerlo de manera temporal en tu memoria para que después de unas cuantas horas o de determinado poco tiempo lo vengas a olvidar. Y esto ya no simplemente se basa en recordar, sino en comprender y adquirir, que créeme, se nota verdaderamente la diferencia. Esta es una táctica muy poderosa por sí sola para aprender, pero si la ligas con la siguiente, créeme que te volverás una máquina para aprender. Que el siguiente concepto que te voy a enseñar para mejorar tu ritmo de aprendizaje es Spatial Repetition, o en español repetición espaciada, que como puedes llegar a intuir por el nombre, consiste en repetir algún aprendizaje con intervalos de tiempos dinámicos. Estos intervalos tendrán más o menos tiempo dependiendo de qué tanto captes lo que estás aprendiendo. Este concepto se basa en la curva del olvido de Ebbinghaus. Y con lo de intervalos de tiempo dinámicos me refiero a que dependiendo de que si estás captando o no lo que estás estudiando, se va a repetir con mayor frecuencia o con menor frecuencia. Por ejemplo, que si ya tienes una idea o concepto en tu mente bien establecido, ese repaso tiene que ser con un lapso considerable de tiempo. En cambio de que si aún no captas la idea, el tema del repaso va a ser mucho más frecuente. De esta manera puedes retener conocimiento apenas gastando una ínfima cantidad de tiempo una vez hayas pasado la etapa inicial de captar la idea y adquirirla para ti.
Un ejemplo para que te puedas hacer de la idea: inicialmente aprendes determinado tema ligado con Active Recall, esto sería el día 1. El día 3, por ejemplo, si en dado caso atinaste y que aún lo recuerdas de buena manera, fácilmente puedes subir hasta 4 o 5 días hasta que lo vuelvas a repasar. En cambio, si te llegaste a equivocar, perfectamente el repaso puede ser al día siguiente. Y claro, entiendo lo que seguramente estarás diciendo detrás de esta pantalla. Qué cosa tan impráctica yo tener que recordar cuándo fue la última vez que repasé determinado concepto o idea, y que además de eso, dependiendo de que si lo aprendí o no, tenga que saber si lo tengo que repasar al día siguiente o lo tengo que repasar dentro de 2 semanas. Lo sé, eso lo tengo presente, pero tranquilo, en esta parte en la cual yo te quiero mencionar de que existen apps que te pueden ayudar enormemente a que esto se haga de manera automática y que facilite un montón tu aprendizaje. Que en este caso te presentaré simplemente unas 2 apps en las cuales, como te lo menciono, son una maravilla para este propósito. Y claro, que haga por ti todo el trabajo que involucra la repetición espaciada. Estas apps tienen de propósito principal el tema de crear un formato de repaso llamado flashcards. El concepto original de las flashcards viene a que principalmente utilizando lo que es simplemente papel como el que estás viendo ahora, de un lado puedes escribir determinado concepto, idea o lo que sea, y del otro lado puedes escribir lo que está relacionado a lo que debes de recordar. Y la idea de esto sería de que tú tengas tus varios papeles en los cuales tú simplemente te pones a leer un lado y en el cual te fuerzas a recordar qué es lo que hay en el lado contrario del papel. Es en esto en lo que consisten estas apps. Te permiten crear flashcards digitales las cuales serán mucho más fáciles para repasar, y junto a eso la misma app calcula el tiempo dependiendo de cómo vayas adquiriendo esa flashcard, ¿no? Ya habiéndote dicho eso, ahora sí paso a recomendar cuáles son las aplicaciones con las cuales poder crear flashcards eficientemente. Empezando con la más conocida y la que ciertamente puedo decir que tienes un montón de posibilidades al momento de crear tus flashcards, es Anki. Anki es una app que te permite crear flashcards de cualquier cosa que tú requieras. Si tu flashcards requiere de que tengan audio, si requieres que tengan video, si requieres que tengan lo que sea, creo que perfectamente es posible. De hecho, hasta quiero recordar que hay flashcards con videos de YouTube para que te hagas la idea. Pero por encima de Anki suelo recomendar otra que te voy a nombrar ahora, que se llama RepNote. Inicialmente no le tenía estima esta app porque venía de Anki, y bueno, Anki objetivamente tiene muchas más posibilidades y muchas más opciones para crear flashcards de lo que tiene RepNote. Sin embargo, RepNote se ha vuelto mi aplicación predilecta para el tema de estudiar, y esto es por la simple y sencilla razón: Anki, por todas las posibilidades que tiene, la verdad que me parece ciertamente ineficiente el momento de crear flashcards. Evidentemente, acepto y reconozco que es la app más poderosa para crear flashcards. Sin embargo, cuando simplemente estás buscando crear una flashcard que te permita estudiar y todo eso, y no requieres tanta complejidad, créeme que RepNote va a ser una app que te va a permitir mucho más, por el hecho de que en pocos segundos puedes crear una flashcard sin mucho inconveniente. Además, que algo que me gusta mucho de RepNote es que tiene una estructura más o menos que suele recordar a lo que es otra app de productividad que seguramente conocerán. Y que claro, al momento de que tú tengas tus apuntes ahí, esos mismos apuntes los puedes volver flashcards. Junto a eso, que puedes tener una estructura entera de decks, carpetas o documentos en las cuales tengas organizadas todas tus flashcards y te permite estudiar un tema en específico u otro. Claro, en Anki existen los mazos, pero la verdad que RepNote me parece mucho más práctico. Para aplicar esta metodología te recomiendo el siguiente camino. Número 1, crea tus flashcards. Crea una cantidad considerable y ve creando más en el tiempo. Pero de esto te voy a hablar un poco más adelante. El segundo punto, antes de empezar a repasar, es que te focalices verdaderamente en que vas a estudiar y que no haya distracciones o cualquier otra cosa que te pueda sacarte foco de lo que vayas a estudiar. Y número 3, empieza a repasar tus tarjetas. Y antes de ver las respuestas, pregúntate: ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿En qué se basa? Etcétera, etcétera. Y dependiendo si acertaste o no, o incluso el grado de acierto, se establecerá el lapso de tiempo entre un repaso y el otro. Si la tienes perfectamente sin dificultad, evidentemente el repaso será con mucho más tiempo de por medio. En cambio, si te equivocas o te demoras mucho en responder, el lapso de tiempo del repaso evidentemente será mucho más corto. Una vez hayas terminado de repasarlas, tienes que entender que en el próximo repaso no vas a estudiar todas las flashcards que construiste anteriormente. Dependiendo de cómo te fue la sesión pasada, podrás tener más o menos flashcards, pero no vas a tener todas las flashcards que hiciste en un inicio. Y es por eso que te mencioné anteriormente que tienes que crear flashcards de manera constante, ya que al momento de crear flashcards constantes vas a tener una cantidad mínima con la cual podrás estudiar todos los días. Independientemente de que si las flashcards que creaste inicialmente no te tocan, podrás tener algo con cual repasar y seguir practicando y mejorando.
Y aprovechando que he llegado a esta parte del video, tengo una deuda contigo. Te comenté que hay un tercer punto, el cual no es un concepto, pero el cual es importante para que verdaderamente aprendas a profundidad de un tema, que es para mí la voluntad de aprender. Sea cual sea su origen, sea porque te gusta el tema o sea porque es una cosa necesaria aprender aún y cuando no lo disfrutes, pero verdaderamente lo requieres de aprender. Si tienes la voluntad de aprender, esto marcará gratamente la diferencia.